Que bienvenidos nuevamente. Un problema con este tópico, con este tema, parece monumental, parece gigantesco. ¿Cómo vamos a abordar una historia taxonómica? No, no pretendemos decir cómo estaban ubicadas las cucarachas a lo largo de la historia, porque ese sería otro tema. Si era familia, si era un grupo así, si era un grupo acá, si ya era un orden, si ya se juntó con tal. Realmente no es el chiste de esto, sino es establecer, tener una base un poco más sólida y conocer los taxónomos que han hecho de las cucarachas de América lo que actualmente conocemos. Esa es la finalidad de dar ciertos números, ciertos valores, dar un conocimiento preliminar o previo de las cucarachas para quien desee trabajar con estos. Y aparte, al menos por rostro, conocer los grandes aportadores, las grandes influencias que ha tenido América en cuanto a las cucarachas. Esa es nuestra idea de esto. Como dijo Reinier, si me van a hacer una pregunta, háganla sin problema, yo no tengo problema en ello, me pueden interrumpir, me va a costar un poquito retomar el curso, pero lo pueden hacer sin ningún problema. Ok, ¿se ve el cursor? Sí se ve. Ok, perfecto, entonces empezamos. Esta frase me gusta mucho, yo la conocía de otra manera, de hace más ruido 10 niños gritando que 1000 en silencio, y es lo que pasa con las cucarachas. Ajá. Hace más ruido un solo hombre gritando que 100,000 en silencio, o 100,000 callados. Esto hace referencia a las cucarachas que son sinantrópicas o de importancia económica para el humano. Se habla de estas y todos tenemos referencia exactamente de estas cucarachas. Y es un grupo que realmente ha sido poco tratado y estudiado por los entomólogos. Hay algunos locos que se han dedicado a esto, que lo tienen ya sea como primero, segundo o tercer grupo. Caso Hiba, Wren, ¿no? Y de primer grupo, o Rock, que agarró el grupo y desenmarañó muchos de los conflictos que teníamos. Pero bueno, no vamos a hablar de cucarachas de importancia económica, vamos a omitir esto y de las enfermedades que diseminan. Eso le corresponde un poquito más a ecología. Entonces vamos a hablar de números específicos para ver en dónde estamos aterrizados. Ok, en América, ¿cuántos géneros tenemos? Ajá. Aparte de toda la cantidad, ¿quién ha hecho más? Hibbard describió 50 géneros, es una locura. 4 son sinonimias y 3 son homonimias. Le sigue Saussure, el gran Saussure, ¿sí? Con 27 géneros, 3 de ellas son sinonimia junior y una es homonimia. Recordemos que las homonimias, bueno, las sinonimias son los nombres, es decir, el bicho es exactamente el mismo, pero con diferente nombre. Y por principio de prioridad, se le deja el nombre válido a la especie que se describió por primera vez o al género que se describió primeramente. Eso es una sinonimia. Y la homonimia es el nombre, es el mismo nombre con diferentes bichos. Posiblemente describen un género, pero de repente en mamíferos tiene el mismo nombre, o en mariposas tiene el mismo nombre, entonces es una homonimia. Y aquí al autor se le permite un cierto tiempo para ponerle un nuevo nombre al género, ¿sí? Para cambiar esa homonimia. Entonces, entrando en ese detalle, Wren tiene 17 géneros, una sola sinonimia y una homonimia, que comparte con Hibbard, por cierto. El otro gran loco es Burnenstein, tiene 14 géneros, todos válidos. Fue un parteaguas también este señor para el estudio de las cucarachas. Shelford tiene 11 géneros. Y hay que decir que 47 autoridades taxonómicas han descrito géneros en América. Me refiero con autoridades taxonómicas cuando uno o más autores han descrito el género, ¿sí? Entonces, 47 autoridades, más por autores, pero 47 autoridades han tenido. ¿Y cómo se ve esto en una pequeña grafiquita? Aquí vemos. Hibbard es el gran monstruo. Entonces aquí tenemos los géneros válidos, las sinonimias y las homonimias. Cabe destacar que Shelford todavía ninguno de sus géneros ha entrado como inválido. Burnenstein tampoco. Wren tampoco, o sea, tiene muy poquita. Bueno, se equivocó pocas veces. Entonces aquí tenemos todos los que han hecho la mayor cantidad de contribuciones. A nivel específico, otra vez, el gran monstruo de Hibbard con 230 especies, ¿no? 219 válidas, Saussure 170, 131 válidas, 31 inválidas porque ya sean sinonimias juniors o especies inquerendas o posiblemente alguna nómina dubia. Wren también
ha contribuido con 125. Aquí tengo el número mal. Walker con 102. Este señor describió mucho, pero se equivocó varias veces. 70 válidas y 32 inválidas. Hay que mencionar que 197 autoridades taxonómicas han descrito especies en América, ya sea como único colaborador o autor o con colaboraciones. Sí, ¿qué pasó? No. Ok. Continuamos. Así se ve el gráfico, ¿no? O sea, Jíbar con más de 200 especies descritas hasta por acá, ¿no? O sea, hay que recordar que Roche Silva también colaboró con algunos otros, como Aguiar, como López, como Fraga. Contribuye entonces sus números, si los sumamos, van a ser superiores a ellos, ¿no? Saussure también con cerca de 130 especies, o sea, son unos loquillos de primera describiendo especies, dándose de cuenta de esta variación, de estas variaciones. Ok, y aquí más o menos vemos un acumulado, los puntos azules son el acumulado por décadas, vemos cómo se ha incrementado el conocimiento de especies descritas en América, ¿sí? En la actualidad, y la aportación por cada una de las décadas. Vemos que 1860 es la década con mayores aportaciones, 1860, con las grandes colaboraciones, bueno, aportes de Saussure, de Brunner y de Walker, ¿no? Entonces tenemos esto, seguido de las aportaciones aquí de 1920, que es lo de Jíbar, que es lo de Jíbar y Wren, que es lo de Wren, que aportaron muchísimo realmente. En esta década de los 2020 se han hecho muy pocos trabajos realmente en comparación a las décadas anteriores. Si vemos los 2010, ¿no? Va empezando esta década, pero hay que echarle un poquito más para superar un poquito lo esperado para al menos de la década anterior. Ok, realmente la historia taxonómica del grupo en América está conformada por más de 100, por muchas contribuciones. Ya el último día vamos a ver toda la bibliografía de cucarachas de América, se compiló todo ello y la van a tener a disposición para quien la desee en las memorias, pero han hecho las contribuciones más de 100 autores, ¿sí? Y ahorita vamos a ver los 15 más influyentes, por descripción de taxonomía o de taxones, y por la influencia tal cual en el grupo, ¿sí? Es un poquito arbitrario los que les voy a presentar, pero vamos allá. Obviamente no podía faltar ese señor, ¿no? Linnaeus, este sueco, que describe en varias de sus aportes Systematia Naturae y demás, cucarachas, pero el primer aporte describe 6 especies para América. Cosa curiosa es que todas las especies que describe son con localidad tipo en América, aunque sabemos que Periplaneta Americana la agarra ejemplar de América, aunque dice solamente América, y sabemos que son especies introducidas, igual Pycnosoilus surinamensis, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta decir que la especie tipo de todo el grupo de cucarachas debería de ser Blavera gigantea, porque es la primera cucaracha descrita en la historia. Bueno, desde Linneo en adelante. El otro gran influyente que tuvo este continente, que también hizo contribuciones para África y para Asia, fue este gran entomólogo, que tenía otros grupos, también trabajó Dermaptera, trabajó grillos y otros. Describió 50 géneros, o sea, es una verdadera barbaridad. Él trabajó junto con Wren principalmente para las Antillas, sumando 61 géneros y 299 especies, una verdadera locura. El siguiente es el suizo, que todos hemos escuchado su apellido, Saussure. Su aporte es inmenso, y la colección también. Cabe destacar que la mayor cantidad de ejemplares tipos o material tipo de Hibbert están en Filadelfia, y algunas en el Smithsonian tiene también, y también en Francia tiene ejemplares. Ese señor depositó la gran cantidad de material en Suiza, en algunos museos, principalmente el de Ginebra, pero también hay otro museo que tiene ejemplares tipos de este señor, y Francia también. La única contribución que hizo este señor fue con Leo Sedner, y junto con él y en solitario describió más de 31 géneros y 229 especies. Realmente una influencia, un parteaguas.
Si empecé a trabajar yo con cucarachas, fue el parteaguas de biología central americana que todos tenemos presentes, y fue trabajar hacia atrás y hacia adelante de esta gran y obra magna de biología central americana, junto con Sedner. Wren, también un gran taxónomo, un gran entomólogo, que junto con Hibbert, también para las Antillas principalmente, y en solitario describió 24 géneros, 196 especies. La otra, esta brasileña que trabajaba hermosamente, se retiró de cucarachas y hasta donde me dijo la doctora López, ella sigue trabajando, pero con mariposas de Brasil. Pero bueno, en sus años mozos que trabajaba con cucarachas, en muchas colaboraciones con otros autores y ella sola, logrado describir 3 géneros y 209 especies, la mayoría para Brasil, aunque tiene contribuciones para Venezuela y algunas revisiones de género. Entonces revisó material tipo de Estados Unidos también esta señora. Bueno, la doctora López, que se le va a extrañar muchísimo, describió en colaboración y en solitario 3 géneros y 169 especies. 9 especies como única autora. Su trabajo realmente con cucarachas de Brasil es inmenso. Tiene 68 contribuciones para cucarachas de Brasil en su carrera realmente. Doctora, realmente se le va a extrañar. Nos dolió mucho su pérdida, su partida en el 2011, en 2021, que el doctor Esteban me hizo partícipe de esa gran pérdida y lo seguimos sufriendo. Se le va a extrañar, doctor. Bueno, Francis Walker, este inglés, que en sus obras, ¿no?, que trabaja con el British Museum, describe 5 géneros, solamente 2 válidos, y 102 especies, de las cuales 70 son válidas. Estaba loquito el señor al describir cosas. Este monstruo, realmente un partaguas para muchos de nosotros, y gran influencia, lo fue este Roth. Para América describió estos géneros 5, 8 en total en el mundo, además de 17 especies, en colaboración 23. Realmente su mayor contribución de este señor para América es el revisar los genitales o las estructuras internas de muchas especies. Algo que tenía problema la taxonomía era el género Blaverus, que se habían hecho esfuerzos, Princess ya había hecho Hibbard algunos esfuerzos por entender cómo poder separar las especies. Y ese señor agarró los genitales, con influencia obviamente de McCrickich, pum, agarró y resolvió muchas de las dudas que nosotros teníamos. Y yo digo, y lo hemos comentado, que si este señor se hubiera dedicado únicamente a cucarachas de América, hubiera resuelto muchas de las marañas que actualmente tenemos. Y si se hubiera atrevido a describir otros géneros, que en sus trabajos dice, este grupito se diferencia de estos por esto y esto y esto, hubiera hecho un trabajo un poco más completo, pero no le puedo pedir nada a este señor. Realmente sus trabajos son un partaguas para trabajar los genitales de las cucarachas de América, principalmente machos. No le hace mucho caso a las hembras, pero es la misma metodología a final de cuentas. Puff, otro loco, Princess, este señor de Letonia. Describió solamente 5 géneros, 4 son válidos y 60 especies, pero su influencia va mucho más allá, obviamente, de que escribió, ¿no?, estos números de Orthopterum Catalogum, que todos los tenemos presentes. Si no los tienen, es la Biblia de cualquier cucarachólogo, se las podemos pasar sin ningún problema. El doctor Beccaloni compiló esta información y los tenemos, sin ningún problema se los podemos hacer llegar. Es su mayor influencia, que trató de proponer guías para las cucarachas a nivel mundial. Erró, pero no por ello es que esté mal. Y aparte de compilar toda esta información a lo largo de muchos años, fue verdaderamente monumental. No sé cómo el señor no se volvió loco con tanta información. Compiló mucha información y le dio una estructura al conocimiento de cucarachas. Obviamente, otra gran aporte es que pudo revisar el material tipo de Walker y de Kirby,
el cual dilucidó muchas cosas que de repente estaban mal y él dijo, esta es una sinonimia, esto no está mal. Yo tengo presentes, por ejemplo, Forapsis mexicana, que Forapsis mexicana la describe Saussure para México y este señor dice, no, este género Foraspis es nada más de Brasil y la especie mexicana es inválido los registros para México. A eso se atrevió el señor, a realmente hacer correcciones puntuales de los grandes que habían antecedido a él. Y para mí es mucha valía este señor, realmente. Ok, puf, este señor, Brunner von Watterly, otro suizo, entomólogo, su gran y máxima aportación es este New Sistema de Blattieres. Realmente hace un verdadero aporte y para mí, para muchos, como Saussure lo dicen, es un parteaguas para el estudio del grupo, porque él propone otros caracteres para poder revisar. ¿Sí? Él propone una división, él dice, tenemos que revisar este y este y este carácter, realmente sí, aunque todos eran morfología externa, pero permitió avanzar un poco más rápido en esto, no nada más es comparar los patrones de coloración que sabemos ahorita que los patrones de coloración no son válidos para describir una especie, es válido describir la especie con los colores, pero luego las variaciones intraespecíficas, pero realmente fue un muy buen aporte de este señor. Insisto, si no lo tiene alguno, se los podemos compartir sin ningún problema. Este señor también, Burnstein, su gran aporte obviamente es la descripción de los géneros y darse cuenta que este grupo necesitaba varios géneros para describir nuevos géneros. El señor se atrevió, lo hizo, y tenemos 14 géneros del todo de ellos válidos y 55 especies. Solamente son 10 inválidas, es decir, 45 son válidas. Entonces, realmente aportó mucho también este señor. Obviamente, Shelford es otro gran entomólogo que yo lo tengo gran aprecio, principalmente con su primera revisión de Pseudomops y la ilustración por primera vez de algunos de estos bichos y aclarando exactamente esos temas puntuales. Y me acuerdo mucho, dice, yo no sé cómo no conciben o no sé cómo no pueden diferenciar tal especie si es muy fácil distinguirla. Estaba hecho loco los Pseudomops, antes de este señor, él puso un poquito de orden, falta todavía trabajar ese género, falta, pero fue gran aporte. Obviamente hizo los catálogos de General Insectarium y describe 11 géneros y 51 especies, 42 especies, 51 especies, 42 válidas. Gran aporte de este señor con una carrera muy corta, la verdad, pero excelentes trabajos. Otro, el señor Gurney, yo les decía antes que yo confundía el nombre Ashley con una mujer, yo pensaba que era mujer, obviamente estaba completamente un error. Colaboró con Roth, con Rocha y Fisk. Realmente con Fisk hay una guía para cucarachas sinantrópicas para Estados Unidos en alimentos, muy buena también. Meten ahí otros bichos que no tienen nada que ver, pero muy buen trabajo de este señor y Fisk. Trabajó obviamente con Roth y con Rocha y Silva y describió 6 géneros y 43 especies. Entonces, gran aporte también la de este señor. Y hay alguna especie que él no logró describir de Euricotis, que le llama Orizabe, que no sabemos qué hacer con ella ahorita porque separó el material en Suiza y no describió la especie. Y no hemos encontrado, a lo que me dice Esteban, tus borradores como para poder tomar esas notas y poder describir la especie como él hubiera deseado. Ok, nuestro gran y querido Esteban, a mí me ha marcado, le tengo un gran aprecio, aparte de ser un maestro, es un gran amigo y es una gozadera platicar con él. Describió 24 especies, 7 en colaboración con un total de 31, perdón, me equivoqué. Ha descrito el 24 especies y en colaboración 7, en total han sido 31 especies. Su mayor énfasis han sido en las Antillas. Ajá. Yo creo que si Esteban se atreviera a hacer, estaríamos hablando de grandes cosas de él. No le peleo nada, es perfeccionista, me gusta que sea así perfeccionista, lo alabo mucho, el ser así, pero bueno, gran influencia para todos nosotros, la verdad, y mucho aprecio. Por mi parte es todo. Como les digo, era una plática
muy concienzuda, muy directa. Entonces prefiero que me hagan preguntas, por favor. Sí, Julio, muchas gracias. Bueno, como vieron, este pequeño tallercito era como una panorámica a esas grandes influencias, igual han sido los marcadores que ha tenido la historia de la taxonomía de cucarachas en América y estas grandes figuras que hemos tenido digamos que la suerte de que se hayan dedicado, al menos en parte, algunos de ellos a trabajar cucarachas y que hayan tratado de resolver un poco y organizar la taxonomía de las cucarachas en América. Entonces nadie se atrevió verdaderamente a parar el taller y hacer alguna pregunta o alguna intervención. Entonces ahora les abro el micrófono para lo que quieran comentar, preguntar, aclarar. Debatir, Uh-huh. corregir. Bueno, Luis Enrique está levantando la mano. Adelante, Luis Enrique. Hola, gracias. Yo tenía nada más una consulta de un tema recurrente que vengo analizando ya desde hace algún tiempo, y es que la taxonomía en este grupo, ¿verdad? Ha sido, pues como dice Julio, ¿verdad? A punta de ceros, ¿verdad? Ha sido morfológica en esencia. Entonces la pregunta que tengo es, ¿qué piensan que se puede mejorar o incluir, por ejemplo, a la hora de considerar estudios de biología molecular, ¿cierto? Que Sí, tal vez creo que un punto de mejora de los estudios que tenemos hoy en día es en el futuro combinar las dos áreas, ¿no? Entonces quiero saber qué piensas vos, Julio, qué crees que se puede hacer al respecto, si crees que es una buena idea hacia el futuro pensar en hacer estudios en paralelo, ¿verdad? No solo la parte morfológica, que ya de paso requieren muchísimo detalle y tiempo, ¿verdad? Y expertise, sino también tal vez incorporar la parte más molecular para terminar de cerrar las historias. ¿Qué pensás de eso? sí, mira, muy buen comentario. Voy a quemar cartucho, Reiner. Reiner ya está haciendo su doctorado exactamente con taxonomía integrativa, exactamente de ello. Partir con evidencia total, con lo morfológico y con lo molecular, con un género acá en México, se llama homeogamia. Por eso, si alguien tiene homeogamia, por favor, háganselos llegar a Reiner. Necesita muchos ejemplares. Sí, por favor. Entonces, sí, es interesante, sí. Otra cosa que hace falta también para la taxonomía en América es no nada más describir los genitales, sino también el hipandrium que le llaman o la lámina subgenital. ¿Por qué? Porque hay estructuras que se llaman apodemas, que esos nos están brindando hasta ahorita. Estamos viendo que hay cierta información en ellos, cómo están los apodemas, si son simétricos, si son asimétricos, si están más juntos, si no. Hay grupos en los cuales los apodemas solamente hay uno central, hay unos que tienen dos los apodemas y están muy reduciditos, hay otros que están extremadamente desarrollados. Entonces, esto nos va a brindar cierta información. En este caso hay algunos autores que sí los describen y otros no. La descripción y la ubicación de los escleritos también es sumamente importante. Hay algunos autores que les ponen sus nombres como se les hincha la gana, sin poner en atención a los autores previos, o hay algunos que los ponen según un autor, sin atender realmente si es de una familia u otra. Esos hay que poner detalles en cuanto a taxonomía. Y del otro morfológico, pues, ahora sí que, como acá decimos, de eso pido mi limosna. Tener realmente suficiente material, suficientes ejemplares para mandar a hacer lo molecular sería fabuloso, ¿no? Y también los recursos, o sea, porque no nada más es y colectar o en colecciones agarrar la patita y a ver si tiene suficiente, ¿no? Para hacer lo molecular, sino tener muestras frescas. Pues sí, desearía. Sí, claro, exactamente lo que vos decís, y en el respecto, digamos, de ejemplar de colección que ya tal vez tienen algún tiempo y no hay tejido para poder hacer una extracción, ¿verdad? Muy, muy buena que digamos. Eh, Creo que hay que buscar algún tipo
alternativa. Ahora tal vez hay kits de forense, ¿verdad? Que se usan para ciencias forenses y que permiten entonces extraer ADN un poco más íntegro. Ujú. eh, y ya digamos, las personas que trabajan con Uf, paleobiología como tal, ¿verdad? exacto. O secuenciación, que tal vez no tienen la fidelidad más alta, pero que funcionan. Ujú. Tal vez es llegar a considerarse. Sí, es traer esas técnicas, ¿no? Para la biología y a ver qué nos aportan. Exactamente. Y también la otra Sí, cuestión que nos frena son los recursos. O sea, la limitante aquí también son recursos. Claro, sí. sí, precisamente. Más en América. Es algo que mañana yo comentaré en uno de los talleres que voy a dar, que es de la parte de preservación de cucarachas, que no solamente se queda en cucarachas, o sea, se aplica para todos los grupos animales posibles, que en colecciones históricamente, a pesar de que ya se empezaron a utilizar las herramientas moleculares hace un montón de años, no se están dejando vouchers de muestras genéticas de los individuos en las colecciones. O sea, simplemente se procesa el material, se le hace todo el proceso curatorial que muchas veces degrada muchísimo el ADN y se deposita el individuo tal cual, pero no se guarda del individuo ningún voucher genético y eso genera muchísimo problema porque yo mismo estoy chocando con eso. O sea, el material de colección es dificilísimo de extraer un ADN de calidad, incluso a veces extraer ADN, ya sea por el propio proceso curatorial que lleva congelado, secado en estufa, se pasa por alcohol, etcétera, etcétera. Y además de eso, material viejo que en algún momento estuvo expuesto a venenos tóxicos como la naftalina, ese ADN ya no sirve para casi nada. Y eso es un problema que tenemos actualmente. Con respecto a lo otro que preguntabas, Luis Enrique, en cucaracha falta mucho por hacer. En cucaracha falta mucho por hacer para poder dilucidar estos problemas. Ya desde la taxonomía se intenta mucho trabajar, pero falta muchísimo para integrar otras herramientas que permitan hacer una taxonomía como se debería hacer una taxonomía del siglo XXI, que es una taxonomía que utilice herramientas taxonómicas clásicas, que utilice herramientas que permitan analizar morfometría de los animales y tener un estimado más adecuado de las formas y tamaños de los bichos, en conjunto con la ecología y biogeografía de las especies, para en conjunto tratar de dilucidar si una especie o un grupo está relacionado, hermanado o no. Estoy seguro que la mayor parte de las especies y grupos de cucarachas que tenemos actualmente, si se le hace un análisis exhaustivo de ADN, un montón de cosas van a entrar en parafilia, se van a tener que sacar, unir un montón de cosas que por mera morfología se han ido agrupando, y hay un montón de cosas más que no se han tenido en cuenta, básicamente por temas de que la ciencia ha ido avanzando, por recursos, etcétera, etcétera, pero que no se han ido teniendo en cuenta. Y la idea es esa, tener un poquito más de entendimiento de la ecología y de otras aristas del grupo para poder verdaderamente hacer una taxonomía fuerte, digamos de alguna manera, y que no nos sigan tildando de cuentapatas o cuentapelos. Exacto. Bueno, creo que Natalie tiene la mano. Bueno, perdón, Luis Enrique, ¿querías decir algo? No, que yo pienso exactamente lo mismo que vos. Mucho que hacer todavía. Muchas gracias, Luis Enrique. Natalie, tenías la mano levantada, creo. Sí, solo era un comentario que no tenemos que ser tan pesimistas, creo yo, porque si podemos notar, la mayoría de los análisis que se hacen con molecular en cucarachas siempre toman en cuenta la morfología. Es como, no hay muchos trabajando en molecular que se dejan influenciar por esa línea y limitarse a solamente lo molecular. Siempre procuran tener como el poquito de molecular incluido, que si nos faltan recursos es otra cosa que no podemos solucionar fácilmente. Y lo de las colecciones, creo que pasa en todos los grupos, pero es porque las colecciones se están modernizando. Muchas metodologías, el concepto de molecular no es tan presente en las colecciones, así que es algo que incluso en coleópteros también tienen el mismo problema, que las colecciones no tienen muestras de ADN, y
toca hacer muestreos de otra. Así es, Natalia. Sí, gracias.